Hoy nos vamos a ir a la zona central de Navarra, ¿verdad? Eso es, nos vamos al centro de Navarra, pero además casi al centro-centro, porque si lo vemos en un mapa, aunque la verdad es que está un poquito escorado al este, da la sensación de que está equidistante de los 4 puntos cardinales del territorio. 18 kilómetros al sureste de Iruña, nos vamos a Elo o Monreal, dependiendo si lo llamamos en euskera o en castellano. Muy bien. ¿De dónde vienen los dos nombres? Porque son muy distintos, ¿no? Sí, la verdad es que ninguno de los dos nombres tiene un origen claro. Bueno, a ver, el significado en castellano de Monreal está claro, es un apócope de Monte Real. Pero lo que no se sabe a ciencia cierta es el porqué de la denominación. Hay opiniones diferentes, ¿no? Hay quien cree que tiene que ver con el castillo que corona el pueblo, que fue construido o reforzado por orden de algún rey navarro, mientras que otros especialistas apuestan más bien por apuntar que el nombre viene de que toda esta zona eran tierras de realengo, que eran usadas como cotos de caza por la realeza. Lo del nombre en euskera ya es bastante más oscuro, porque sí hay testimonios antiguos en los que Elo aparece como nombre de la localidad. Bueno, de la localidad y del camino que llegaba desde Tiebas, se llamaba Elovidea. Y bueno, se ha aceptado que ha sido el nombre vascón de la localidad. Pero puede estar relacionado con Elorri o Elordi, que significa espino, o es un antropónimo, quizás relacionado con los antiguos nombres Elo, Eilón o Ele, que era lo que sugería Caro Baroja. Bueno, pues la verdad es que no se sabe. Madre mía. Lo que sí está claro es que el pueblo tiene cosas muy interesantes que merecen una parada. Hay que parar entonces. Bueno, pues parémonos. Vamos a ver. Primero el entorno, ¿cómo es? Él está situado en el sur de los valles pirenaicos. Está en medio de un pasillo que va sureste-noroeste, flanqueado por dos pequeñas cadenas montañosas. Al norte tenemos la sierra de Tasoarre, de Tajonar, que se prolonga en Peñaizaga, y al sur está la sierra de Alaich, que forma parte, de hecho, de la frontera entre la Navarra influenciada por el Atlántico y la Navarra más mediterránea. Esa digamos, frontera natural formada por Urbasa, Andía, Erreniega, Isco, Leire, todo esto. Es un paisaje, podríamos decir que de transición, con cultivos en el fondo del valle y luego vegetación, claro, vegetación que va ascendiendo y que se va densificando según se gana en altura, con robles, hayas, encinas. Dependiendo un poco de la altitud y la orientación, pues habrá unas especies u otras, ¿no? Pero bueno, lo que domina en el paisaje de forma, yo creo que casi hegemónica, es esa pirámide verde de la montaña de la Higa, que parece estar haciendo cosquillas al cielo, porque es ya te digo, ¿no? Es tan imponente, además que parece estar sola. No es cierto, porque hay más montes enfilados con ella, ¿no? Pero claro, eleva pues todos sus 1.295 metros con tanta contundencia, chica, y además con una forma cónica tan bien definida, que es que a mí ¿Quién lo ha puesto aquí? No, ¿sabes a lo que me recuerda? Me recuerda, no sé, a la pirámide de Cholula, pero a lo bestia. O sea, una cosa así. Bueno, pues ese es el entorno. Vamos entonces ahora al pueblo. Pues nos vamos al pueblo, que podríamos definirlo como un caserío con una colina y su montaña. Cuando digo caserío me refiero al conjunto urbano, ¿no? Al conjunto de casas, ¿no? Porque este entramado urbano está en la orilla del río Elort, a los pies de la colina de Lomendi, que a su vez está pues a los pies del gigante de la Higa, ¿no? Que es el que hemos descrito. El pueblo como tal es pequeño. Yo creo que no llega a los 500 habitantes. Tiene un núcleo antiguo compacto, muy bien definido, que denota además, yo creo, claramente su origen medieval. Calles largas, estrechas, en suave pendiente, una hechura abigarrada, trazas de lo que fueron las antiguas murallas. Vamos, yo creo que para dar un paseo agradable, además con unas cuantas paradas, ¿eh? Muy bien. Y vamos rápidamente, porque tenemos invitado a la espera. Vamos, que las paradas. Las paradas, bueno, yo empezaría por el puente romano, que no es romano, como suele ser habitual, sino medieval, con sus dos ojos góticos sobre la corriente del Elort, ¿no? Y sobre cuyas piedras pasaban los peregrinos jacobeos, ¿no? Que optaban por hacer el camino de Santiago aragonés, no el francés, sino el que venía de Jaca.
Subimos por la calle Santa Bárbara con sus casas medievales hasta el albergue de peregrinos y la iglesia de la Natividad, que es una iglesia gótico-renacentista barroca neoclásica. Sí, porque tiene ahí esa mezcla de estilos. Fue construida durante un largo periodo, construida, reconstruida y demás, ¿no? Y está ahí encajada en un alto, al final de unas escaleras, lo que le dan casi un aspecto de fortaleza. Luego, ¿qué podemos ver más? Pues podemos ver la Ceca, antigua Casa de la Moneda, el Lavadero, la calle Santa Cruz. Si hemos subido por Santa Bárbara, podemos luego bajar por Santa Cruz, el crucero gótico renacentista de San Blas y, claro, lógicamente, el Omendi. Claro. Que es la colina sobre la que está el castillo. Y bueno, pues ya lo has dicho, ¿a quién tenemos de invitado? ¿No? Pues Ya como en todas estas ediciones, y esta es la sexta, a Iñaki Sagredo, que está al otro lado del teléfono. Vamos a comenzar a hablar con él. Seguro que en el referente de quienes nos escuchan están Los castillos que defendieron el reino, que es una serie de libros editados por Pamiela, cuyo autor es nuestro invitado, es Iñaki. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo este domingo, Iñaki? Bienvenido. Muchas gracias, Egunon. Bien, va todo bien. Mone Real, Mont Real, Monte Real, Monte Realle, Monte Regale, Montis Reyalis. Vamos, estos son algunos de los nombres que se leen en la documentación cuando se nombra al castillo y a la aldea que está a sus pies. También estaba con el título, digámoslo así, de Castillo Mayor. La verdad es que es una tentación deducir que la relación con la monarquía es más que evidente, pero ¿cuáles serían los orígenes de este castillo y cuáles eran sus vínculos con la monarquía navarra? Pues, lo que es la documentación, Xavier, pues tenemos es tardía un poquito, porque los primeros datos nos sitúan en el siglo XII, 1135, ¿no? Comparado con otros castillos, podríamos decir que guarda cierta, vamos a decir entre comillas, modernidad respecto a otros. Pero también es cierto que la arqueología nos da pistas, ¿no? Porque hay muchas piedras reutilizadas, lo que, por ejemplo, cimentación de la torre principal, que es muy bonita, es un tipo donjón circular de prácticamente unos 10 metros o 9 metros de diámetro. Pero lo que más destaca, por ejemplo, son esas piedras que tienen el típico almohadillado, que era una construcción anterior, y en la misma labra se ve que es muy, muy desgastado, ¿no? O sea, estamos ante un castillo que se ha construido sobre otra fortificación. Las excavaciones arqueológicas que se hicieron en su momento ya lo databan en el siglo XI y es posible que nos tendríamos que ir bastante más atrás, ¿no? Eso es un poco como parte de origen. ¿Y por qué más atrás? Porque hay como también algunos datos documentales un tanto abstractos o un poquito tenues, ¿no? Por ejemplo, Aldarramán III en el año 924, cuando atacó el reino de Pamplona con Sancho Garcés I como monarca, ya documentaba que atravesó un valle después cerca de Lumbier que se denominaba Ega, en referencia quizás al río Iga, que nos daba el nombre también de la Liga de Monreal, ¿no? O sea, son documentos un poco turbios en ese sentido, ¿no? O sea, no hay una referencia muy clara, pero sí que nos podría llevar a ese periodo, ¿no? Nos falta esa excavación arqueológica en algún otro punto que no esté muy arrasado para poder confirmarlo, ¿no? De hecho, lo que no se sabe es realmente quién construyó lo que al parecer primero fue una torre defensiva, simplemente, y que después fue ampliándose, ¿no? Eso es. Al final, como has dicho muy bien, el lugar es un punto estratégico clave. Está en un corredor en el Valle del Ord, que es un paso habitual entre la cuenca de Pamplona y lo que sería la zona de Lumbier, que es otra depresión enorme. Y entonces, pues la forma de comunicar a ambos espacios era pues por ese paso creado por el río Lord, y en medio está Monreal, ¿no? Fue por ese motivo lugar de residencia de los reyes, porque era un punto de parada entre Sangüesa y Pamplona, pero también era un elemento defensivo clave, ¿no? Y así consta que en su trayectoria pues se buscó defender esta fortificación con muchos hombres, ¿no? Durante las guerras con Castilla. Además, como dices, fue residencia real, es decir, fue uno de los castillos preferidos, si no me equivoco, de los reyes navarros, donde además creo que lo comentas en el capítulo, ¿no?, que dedicas el castillo en el libro, que tuvieron lugar más de un evento de importancia, ¿no? Pues imagínate qué importancia tenía, pues se celebraron Cortes. Cortes era como, imaginemos una reunión del Parlamento a nivel del gobierno,
Y pues se celebraron varias cortes en ese lugar, que había, pues venían de todos los lugares del reino a reunirse con el rey para establecer, pues bueno, lo que dictaba él o lo que se podía negociar en una especie de reunión política. Pero es que además sabemos, por ejemplo, que el rey Carlos III, el Noble, pues estuvo viviendo en ese castillo durante 4 meses, que ahí está. Y también la reina Blanca con el pequeño príncipe de Diana, cuando tenía 9 años, estuvo durante tiempo. Y en un momento crítico, además, ¿no? También un momento de guerra, si me equivoco, Momento ¿no? crítico. Hay una cosa muy bonita que a mí me gusta sacar, ¿no? Aparte de los datos históricos, que está muy bien, ¿no? Pero es el hecho, por ejemplo, de que como este castillo, con Sangüesa, con Nolite, eran residencias reales, unas pues más permanentes, otras más temporales, ¿no? Como es el caso de Monreal, pero como por ejemplo los roncaleses en la guerra de 1429 defendían a la corona, a los reyes navarros, y estaban controlando, por ejemplo, todo lo que era Monreal y sus alrededores, los ballesteros con varios capitanes roncaleses, en los momentos álgidos de la guerra con Castilla, ¿no? Y, por ejemplo, en otra guerra que hubo con Castilla, que fue nefasta, siempre han sido nefastas para Navarra, porque era un reino muy pequeñito y con un ejército muy pequeño, ¿no? Que fue la de 1378, el castillo estuvo muy fuertemente armado con 300 hombres de armas, incluso para defender la fortificación ante las tropas castellanas que incluso arrasaron toda la cuenca de Pamplona, ¿no? Desde el mismo castillo debieron ver el humo que salía del castillo de Tibás cuando fue quemado por Pedro de Manrique, ¿no? O sea, son datos que sacamos de la documentación y nos reportan mucha información interesante, ¿no? Y eso si nos remontamos a la Edad Media, Renacimiento, porque si no me equivoco también tuvo su papel durante la Guerra de la Independencia, ¿no? Cuando los franceses y los paseos de Spoz-y-Mina, que era de allí mismo, de Idocín. Efectivamente, en la guerra contra los franceses, por ejemplo, hay constancia de que las tropas de Napoleón destrozaron la iglesia de Santa María, que ahora mismo han aparecido los restos muy superficiales, bueno, prácticamente ruinas, y también varias casas que utilizaron todas esas piedras para construir lo que era el castillo, derrumbado ya por las tropas, en tiempo de la conquista de Navarra, pero hicieron un pequeño fuerte alrededor, ¿no? Ese monte que vemos donde está la fortificación realmente es toda una montaña fortificada, que incluso los judíos tenían su barrio junto al castillo y tenían también una fortificación que les correspondía a ellos controlar y defender. Vamos a seguir adelante hablando de castillos. ¿Con quién? Pues con Iñaki Sagredo, en esta sexta entrega en Sobre el Terreno, como llevamos haciendo en los últimos meses, de manera salpicada en nuestro espacio. Dices en el libro, Iñaki, que el castillo debió de ser en tiempos espectacular. Hay que hacer un ejercicio de imaginación, y más en la radio todavía, para Cuando estás allí no es tan planteárselo. difícil hacer ese ejercicio. Por eso lo digo. Pero aquí, obviamente sí, así que habrá que ir. Habrá que ir como siempre. Por eso lo digo. ¿Cómo llegó Iñaki a ser el castillo en todo su esplendor? ¿Y qué es lo que se puede ver ahora que nos haga imaginar ese castillo esplendoroso al que se refería hace un momento Xavi, si está sobre el terreno? Pues muy bien, fíjate, el castillo, ya solamente la visión desde lo lejos tenía que ser espectacular. Cuando el peregrino que va a Javier, en las Javieradas, cruza desde Noain y va cogiendo la carretera o camino que va por el Orz hacia Sangüesa, ya a lo lejos se ve el monte donde estaba situado el castillo y hay que hacer imaginación porque realmente quedan cimientos, pero era un importante torreón circular que tendría sus 20 metros de altitud posiblemente, y una muralla que lo rodeaba con varias torres pequeñitas, pero casi ornamentales, ¿no? Pero ese era el castillo más antiguo, porque alrededor de la fortificación hay murallas muy amplias que van rodeando todo el monte, ¿no? La documentación también nos dice que incluso los pueblos de alrededor se refugiaban en el castillo en momentos de guerra, lo que nos puede dar una idea del tamaño que era, ¿no? Era una fortificación por los reyes muy querida, era emblemático. O sea, me consta que Carlos III y Blanca de Navarra eran una de sus residencias más cuidadas y privilegiadas prácticamente. Ese ambientillo medieval que cuando los reyes venían a residir a Monreal o estaban de viaje y iban a ir a Monreal, se percibía en el mismo pueblo, en la gente del pueblo, cuando engalonaban y cuidaban el espacio. O sea, realmente era como una especie de guiño que hacía el pueblo de Monreal con la Casa Real cuando iban a visitar o iban a residir en la fortificación, ¿no? Entonces, esa fortificación, aparte de castillo militar, desde luego era una residencia del rey y, por tanto, imaginar cómo estaría engalonado
Por los documentos sabemos incluso que tenía sus escudos con las armas del rey alrededor de la fortificación, y nos da constancia de que, bueno, ese castillo, desde luego, era un castillo muy, muy bonito en su aspecto, ¿no? Ajá. Y destacas un elemento muy concreto, el aljibe, y hay que preguntarte por qué. ¿Por qué y qué características tiene el aljibe? Pues el aljibe, pues es, fíjate, de los más, podríamos decir, el único prácticamente que nos queda de bien cuidado en todo su aspecto, ¿no? Con el lucido y con el parte del tejado abovedado que tenía, ¿no? Generalmente lo que aparece en los castillos, los aljibes están pues, muy deteriorados, estropeados o derruidos, ¿no? Por el tema, la cuestión de la conquista, ¿no? Pero entre otras particularidades, pues de este aljibe, aparte de las características del material que utilizaron, que era un enlosado precioso, muy bien labrado, muy fino, y que incluso estaba cada baldosa a medida, unas baldosas de piedra enormes. Pero entre otras particularidades, por ejemplo, hay grabados en el enlucido del aljibe en que aparecen figuras y aparece el nombre de uno de los alcaides, un tal Dunlop, ¿Mm? que consta desde el año 1402 y es un grabado gótico, así con esas letras que tenían muy redondeadas, muy bonito, y que lo debía hacer pues algún operario que estaba realizando o reparando el aljibe, ¿no? Pues como una especie de firma, ¿no? Entonces, esas cuestiones, esos detalles, pues le dan incluso más valor lo que era el aljibe, ¿no? Y es de los poquitos aljibes que podemos disfrutar en Navarra de un castillo en grandes proporciones, ¿no? Ujú. Ahora que habéis comentado lo de la espectacularidad del castillo, lo del aljibe como elemento único y viendo todo su interés histórico, la verdad es que cuando estuve el otro día visitándolo, hubo algo que me llamaba poderosamente la atención. Primero desde el mirador, con el pueblo mostrando toda su fisonomía medieval prácticamente intacta, y luego desde arriba, en las ruinas, donde la sensación es que si nos ponemos a excavar en serio, allí puede salir todavía mucho. No sé qué pensarás, Iñaki, pero juntando ambas cosas se me antoja pues un filón de posibilidades culturales, pedagógicas, lúdicas. Pues imagínate, Xavier, pues tenemos un ejemplo claro, que si no es el más claro, de toda Navarra, del Reino de Navarra, ya hablamos en su total extensión, y me atrevería a decir incluso con Portilla en Álava y alguna otra fortificación más que podría servir como un punto de visión para escolares y para el Centro de Interpretación Medieval. Monreal es que es único, porque tenemos la autovía que va hacia Jaca, justo pegada al Está castillo. situado en un lugar estratégico en ese sentido también. Exactamente, tanto para Francia como para aquí, y el camino está justo de camino, y desde luego está pegado al pueblo, accesible totalmente, en un recorrido que se puede hacer en forma de rodeando el monte por alrededor de las murallas, y ser un castillo prácticamente que no ha sufrido, vamos a decirlo, que se puede encontrar elementos constructivos desde la época de la Alta Edad Media o de la Edad Media prácticamente intactos, porque fue destruido en 1521 tras uno de los intentos, claro está, de la recuperación de los reyes de Navarra. Pero ese castillo fue destruido y muchas cosas permanecen intactas, ¿no? Es una de las cuestiones en las cuales yo me golpeo con la cabeza a la pared. Es decir, ¿pero por qué diablos no nos dejan intervenir de una puñetera vez? Porque llevamos año tras año tras año con negativas y aún no sé por qué, ¿no? La cuestión, pues bueno, habría que preguntarle a los técnicos, habría que preguntarle a los responsables de los técnicos el por qué razón Monreal sigue paralizado, ¿no? Sí, vamos a ello, porque en realidad ya se realizaron trabajos de limpieza, excavación y consolidación, bueno, ya en los años, a finales de los 60, si no estoy equivocado, los primeros, pero bueno, luego posteriormente tú mismo dirigiste, ¿no? Algunos de estos Sí. trabajos, y bueno, se sacaron a la luz gran parte de lo que hoy se puede ver, ¿no? Y de hecho había un plan para continuar con el trabajo y mantenerlo descubierto. ¿En qué punto se encuentra? Pues fíjate, desde hace 4 años, con el cambio de legislatura y los nuevos técnicos que aparecieron, bueno, entonces fue una negativa constante, ¿no? Y fue algo increíble, porque estaba ya iniciada, ya el ayuntamiento estaba a favor de seguir con el proyecto, había unas partidas económicas, se quería consolidar, se quería reforzar varios aspectos, a nivel social también, pues para organizar visitas y demás. Pero fue una negativa, pues no lo sé, todavía no lo entendemos nadie, ¿no? El por qué razón eran otras no. Y la forma de decir una negativa es que querían un proyecto generalizado de un arquitecto y bueno, y lo entregamos incluso, pero también nos lo denegaron. O sea, que fue una cosa
algo extraña, ¿no? Entonces, en ese punto nos encontramos pues que esperando a que haya una reunión con los políticos, a una reunión para que digamos, vamos a intentar crear un parque medieval como Monreal, porque lo está pidiendo a gritos y es una oportunidad perdida, desde luego. Pues alguien se tendría que poner las pilas. Lo digo porque, claro, es que no tan lejos tenemos el ejemplo del caso de Garaño, ya lo contamos además, ¿no? Donde cuando a la gente se le dio carta verde hizo un precioso trabajo de recuperación en Ausolán, ¿no? Entonces, no sé, alguien tendrá que ponerse las pilas con esta historia. Bueno, pues atención, llamada de atención llamada desde aquí, a ¿no? la administración, Claro. que supongo porque el pueblo está dispuesto, los especialistas están dispuestos, pues no sé, supongo que sea cosa de la administración. Bueno, nos quedan 2 minutos. Como siempre nos vamos a quedar algo cortos, que siempre nos pasa lo mismo. Pongamos los minutos extra que pongamos al programa. Habrá que decir cómo llegamos, que todas esas cosas. Claro. La verdad es que llegar al castillo es un paseo súper agradable porque vamos recorriendo las callecitas que hemos dicho antes del pueblo, de Elo, de Monreal. Vamos a dejar el coche en el parking junto al puente y vamos a subir por Santa Bárbara hasta la iglesia. Y luego, prácticamente de al lado de la iglesia, sale la calle del Burgo. Tiramos hacia arriba, también una calle bastante, o sea, muy bonita, la verdad, ¿no? Con casas así estilo medieval a ambos lados, hasta las ruinas de la antigua iglesia de Santa María, que, bueno, se han sacado y consolidado, bueno, creo que están pendientes de consolidar todavía, pero que se han sacado hace relativamente poco. Continuamos por esta calle, digo, y tiramos a la izquierda por el camino del cementerio, y ahí ya está perfectamente indicado. Es un camino de subida, suave, sin ninguna dificultad. Subimos hasta el mirador, donde tenemos ahí una panorámica del pueblo bastante bonita, y nada, en un pispás llegamos al castillo. Muy bien, pues no dejen de visitarlo si tienen ocasión. Espero que estas charlas que hemos mantenido con Iñaki Sagredo, que es el autor de Castillos que defendieron el reino, los pueden encontrar en Pamiela si tienen mucho interés, o aunque sea un poquito de interés, porque se van a sorprender. En cuanto vean el primer castillo, un montón de interés, verás. Claro, y luego ya solo es visitarlos, ir haciendo planes y excursiones, visitarlos y disfrutar con toda esa documentación adquirida de los lugares que se pisen. Así que, Iñaki, feliz verano y muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Un beso muy fuerte. Igualmente, de nada, gracias. Y a ti la próxima semana y con Roberto Mosso, aquí te veremos. Aquí estaremos. Muy bien, pues las noticias en segundos. Hasta luego.